Bueno, buenas noches, o buenas tardes, según la ubicación geográfica de cada uno, porque, bueno, les doy la bienvenida a todos a este espacio abierto a colegas de diferentes latitudes. Esta es la actividad de la Comisión de Formación Permanente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, donde ejercitamos la práctica del pensamiento crítico. La comisión está formada por Claudia Hamburgo, Alicia García Pena, Adriana Pérez Alarcón, Willy Perinot, Juan Pineta, quien les habla, Gabriela Piacuadío, y tiene la coordinación a cargo de Mirta Goldstein. En esta ocasión, el tema que nos ocupa es consumos problemáticos, específicamente lo que se suele denominar como toxicomanías. La pregunta que se abre a partir del subtítulo en la invitación ¿es posible una clínica psicoanalítica de las adicciones? ¿Cuáles serían los dispositivos de abordaje? ¿Con qué obstáculos nos enfrentamos? ¿En qué se diferenciaría un abordaje psicoanalítico de otras perspectivas? Los narcóticos estuvieron presentes en todas las culturas desde la antigüedad, muchas veces en el marco de ceremonias y ritos, con un simbolismo social, aunque también en otro tipo de situaciones fuera de ese marco y desenlazados sin límites. Lo cual nos sitúa en los modos en que aparece el malestar en la cultura. ¿Las adicciones son un síntoma social? Sabemos que en el mundo actual se ha complejizado y la oferta de los tóxicos y o adictivos se ha multiplicado, apareciendo consumos sin tope, no solo de sustancias, sino de otros modos de presentación, como pueden ser la adicción a las pantallas, ejemplo, las redes sociales, los juegos en línea, donde lo imaginario está a la orden del día, así como también se puede ser adicto al trabajo. En formación permanente venimos trabajando en distintos encuentros a lo largo de este año, presentaciones clínicas como las adicciones o incluso también la anorexia pueden observarse en diferentes estructuras clínicas. ¿Cuándo hablamos de adicción? ¿Es la frecuencia del consumo o es el lugar que ocupa la sustancia para el sujeto? El fármacon, tomando su etimología, ¿es remedio o veneno? Entonces, lo tóxico no sería una característica de la sustancia. Sabemos que la mirada del psicoanálisis intervendrá apuntando a la subjetivación, a la expresión del sujeto del inconsciente, a su falta estructural. Es por eso que no se trataría a priori en la clínica de la eliminación de la sustancia, ya que ésta puede ser reemplazada por otro montaje o producir un desborde de angustia, sino de ver qué función psíquica cumple. Es a través de la palabra que se podría arribar a la posibilidad de simbolización, operatoria que incluye el pasaje por el otro del lenguaje. Entonces sería apostar al sujeto, sí, pero ¿cómo intervenir desde el psicoanálisis en una clínica cuya característica principal es estar por fuera de la palabra? Bueno, voy a presentar y darles la bienvenida a los comentadores invitados a nuestro espacio del día de hoy, que son colegas de la casa. El doctor Alberto Álvarez, voy a abreviar, digamos, la presentación en un currículum más corto, es miembro titular en función didáctica y coordinador del Departamento de Psicosis de APA, donde actualmente se están investigando acerca de locuras y melancolía. Además es psiquiatra miembro de APSA y es especialista con amplia experiencia en la clínica con adicciones. La licenciada Annie Krieger, también miembro titular en función didáctica, forma parte del Departamento de Psicosis y de la subcomisión de Secretaría Científica, Territorios, de APA, también con una larga trayectoria en la clínica de las adicciones. Pero antes de darle la palabra, voy a leer una poesía que Alberto y Ani enviaron, que está en la presentación, en la invitación, que dice así, se titula Me salgo de la sombra. Un par de tragos y todo se va, empezando a transformar. Caminando mi sombra se va de esta ciudad. Nada es lo mismo, nada es igual, saliendo al otro lugar. Pájaro negro,
camino del mal, pájaro loco de atar. Mejor me salgo de la sombra, me voy al sol a delirar. Nada es lo mismo, nada es igual, naciendo al otro lugar. Un nuevo día que nunca vendrá, espero sin esperar. Mejor me salgo de la sombra, me voy al sol a delirar. Poemas, canciones y escritos espontáneos, Matu Cossens. Bueno, no sé si, Alberto, querías comentar Sí, del autor de bueno, la poesía y te doy la palabra ya. bueno, bueno, gracias por la invitación, en principio, a este momento de APA que me parece que es re importante, ¿no? Matu Cossens es un paciente que tratamos con Ani, en un principio los dos, hace bastantes años, después él continuó conmigo, y la verdad que una de sus formas de estabilización, él antes era cantante de rock, y una de las formas de estabilización fue escribir. ¿eh? Y ha publicado varios libros que él mismo los vende. Es una especie de escritor andariego que anda de aquí para allá vendiendo sus libros. Y bueno, es la manera que encontró, no está en tratamiento, pero cada tanto me llama o a veces nos encontramos. Y hay una frase que el otro día me dejó, que me parece que hace al meollo de esta clínica, muchas veces en los casos más graves, lindantes con la psicosis, con la melancolía. Y él me dice, gracias por estar siempre. Creo que hace como 20 años que lo conocemos, o más a lo mejor, no sé. Pero bueno, con él se dio una cuestión que, por eso es una clínica, la verdad que difícil, ¿no? Pero eh, algunas veces me llamó los fines de semana, yo dio la casualidad de que estaba con el teléfono encima, atendí, y era una situación de urgencia subjetiva, qué sé yo, tenía ganas de suicidarse, obvio, ¿no? Bueno, estuvimos ahí hablando como más de media hora y se le pasó, escucha, la voz, el escuchar lo tranquiliza. Y bueno, esto pasó algunas veces, no siempre con la misma idea, pero siempre ha llamado cuando ha estado en situaciones así de crisis extremas. Por eso me parece que con esta clínica, Lacan decía a los psicoanalistas que querían dedicarse a la psicosis, que saben si hipotecaron su vida de alguna forma, una frase así, porque va a ser para siempre, ¿no? Con este muchacho algo de eso pasa, diríamos, ¿no? No está en tratamiento hace un tiempo largo, pero llama y necesita escuchar mi voz, y eso lo estabiliza, lo tranquiliza por unos meses. Bueno, yo les pensaba contar primero también una historia, diríamos, este, del tema de las adicciones en APA. Nos juntamos a fines de los 90 con un grupo en el cual estaba Jaco Gutman y organizamos un seminario en el Racker. Era la época en que en el Racker se daban seminarios gratuitos y la verdad que venía muchísima gente. El Butacas estaba lleno. Había muchos colegas que daban seminarios y había mucha gente. En de adicciones, la verdad que venía mucha gente y venía gente muy heterogénea. Y yo recuerdo que había varios coordinadores de comunidades terapéuticas que tenían otra orientación y se sorprendían cuando escuchaban lo que hablábamos, ¿no? Esto de que no era tan importante, es importante, pero no era lo único,
el tema de la desintoxicación, sino que había otra manera de encarar estos casos. Y bueno, invitábamos a gente que en ese momento estaba, psicoanalistas que estaban, bueno, que trabajaban mucho este tema, algunos fuera de APA y otros de APA. Estaba, por ejemplo, Bulacio, no sé si lo llegaron a conocer, pero en esa época era un psicoanalista que trabajaba mucho y tenía una clínica muy interesante y nos enseñó mucho a ese grupo. Era una persona muy generosa. Después lo invitamos también a Gorlero y a Hugo Mayer, que, bueno, él acababa de sacar un libro sobre el tema de las adicciones y ambos tenían un dispositivo de ambulatorio, o sea que tenían mucha experiencia. Y bueno, fuimos en esa época también Federico Verasturi, por fuera de APA, era un asesor de una comunidad terapéutica muy importante que funcionó durante muchos años. O sea que hubo mucha gente que, digamos que se trabajó en APA este tema desde hace bastante tiempo. Bueno, actualmente seguimos con ANI, pero con otros dispositivos. Está Marcelo Tollos y muchos otros colegas que también trabajan en el tema. Después, a principios del 2001, con Ani empezamos a armar un dispositivo que ahora ella va a contar y empezamos a atender pacientes en mi consultorio, los dos juntos, que eran pacientes que nos llegaban en forma privada, de obras sociales, de prepagos, del Racker, y bueno, y atendimos durante bastante tiempo hasta que de alguna forma decidimos no seguir. Bueno, las situaciones del país cambiaron, ya no era tan fácil este tipo de pacientes que veíamos y recibir casos a través de las obras sociales, porque se había complejizado mucho la atención. Pero bueno, fue una experiencia interesante y después el caso que vamos a leer es uno de ellos que tratamos. Publicamos en los simposios de APA varios de estos casos y trabajos. Bueno, Ani, ¿querés contar un poco el dispositivo? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias, Mirta y equipo. Bueno, vos ya creo que dijiste lo básico. Eh, Hace 20 años, ¿no, Alberto? De esto. Sí, Coincidimos los dos en que había una necesidad dentro de la institución de construir un territorio que tuviera que ver con las toxicomanías y el alcoholismo. En esa época no hablábamos tanto de adicciones, hablábamos más de toxicomanías, alcoholismo. Entonces nos unimos y como vos acabas de decir, en tu consultorio recibíamos una cantidad enorme, enorme de pacientes que de otra manera, en manera privada al principio era más difícil de conseguir, ¿no? Por esta cuestión que eh, vos también decías que el psicoanálisis se cortó. eh, digamos que para lo social no se ofertaba demasiado, no se sabía que el psicoanálisis podía abordar este tipo de síntomas. Bueno, entonces yo considero que nos fue muy bien en esa experiencia, porque además de la clínica, donde aprendimos muchísimo, eh, vimos la necesidad de la transmisión de lo que hacíamos. Es así que muy rápidamente nos llamaban de diferentes hospitales donde concurrimos, y era la época también del cero positivo, del HIV, y entonces íbamos al Muniz, al Boulogne, y hasta que Liliana Solari nos invita
a su equipo en donde se comenzaba a trabajar con las ludopatías. Entonces teníamos la pata, digamos, clínica en el consultorio, después la otra pata de la transmisión en los hospitales, en cursos, en clases, donde realmente transmitíamos nuestra clínica, lo que íbamos aprendiendo. Y las supervisiones en el Hospital Rivadavia. Bueno, también publicamos muchísimo en distintos libros de la editorial Vergara y presentamos casos en simposios, jornadas, en el Congreso de APSA de Mar del Plata. Y bueno, y ahora, digamos, es otro tiempo, otro momento, y estamos trabajando también casos en común, digamos, cada uno desde el consultorio de cada uno. Lo interesante de esa experiencia, no sé, Alberto, cómo la viviste vos, ¿no? Pero fue algo que fluía, como dicen los chicos de ahora, ¿no? Era una cosa con los dos, en donde los venían a encontrarse con un psiquiatra. Y se asombraban porque de repente se encontraban con una pareja en donde había una escucha y un discurso del psicoanálisis. Eso los asombraba. Pero a partir del asombro, pienso que pudimos establecer con cada uno de ellos, en el caso por caso, transferencias con el discurso del psicoanálisis. Sí. Bueno, todos sabemos que son pacientes muy complejos, ¿no? No sé si querés seguir vos ahora. Sí, yo seguiría con el tema de la importancia siempre, pero en estos casos más, de las primeras entrevistas y del tratamiento de prueba, diríamos, como decía Freud, ¿no? Y hay una complejidad especial que lo hablan varios autores, entre ellas Sylvie Paulichet, que fue una de las autoras que en los 90 sacó un libro importante sobre las toxicomanías y el psicoanálisis. Y ella dice, ella y otros también, ¿no? Habla muy claro que el tema, ¿cuál es la demanda en estos casos? Bueno, hay dos tipos de demandas. Uno es cuando demandan los padres, cuando los padres están muy preocupados, cuando son hijos adolescentes o adultos, que ya no saben qué hacer y han transcurrido a veces muchos años de consumo y nunca les ha dado resultado nada. Y bueno, esas entrevistas con los padres, cómo manejarlas, siempre eran situaciones y son situaciones de mucha urgencia, entonces hay que aprender, esto nos decía mucho Bulacio, aprender a parar la pelota, nada es tan urgente, todo lo que viene pasando hace mucho tiempo, ¿no? Y poder de alguna forma transmitir una cierta tranquilidad. Explicar qué es lo que se puede hacer, pero fundamentalmente después el otro paso es por qué cuando empiezan las entrevistas con el paciente designado y por ahí con las familias se hacen otras entrevistas, el tema es ¿cuál es el motivo? ¿Hay algún motivo? Hay que trabajar a veces bastante con los padres para que aparezca alguna demanda en el designado, diríamos, ¿no? Porque en general está tapado eso, los que se angustian son ellos, y el que consume, en todo caso, no está angustiado para nada, sino que usa el consumo para desangustiarse y para romper, como decía Lacan, el matrimonio de la palabra con la cosita de hacer pipí. O sea que hay algo allí que pasa con el goce, fundamentalmente con el goce fálico, que se desconecta de la palabra. Entonces hay una no creencia en el inconsciente, por supuesto, pero en la palabra tampoco. Esto puede tener que ver con situaciones en los momentos de la
subjetivación de cada uno, ¿no? Pero entonces, había un paciente, un joven adolescente, que en las primeras entrevistas me decía, bueno, yo vengo por dos razones. Una, porque mi madre me manda, y la otra es la mía. Por suerte dijo eso, porque ahí se pudo empezar bastante rápidamente, porque él tenía un problema con el amor, con el sexo, eso lo podía decir, ¿no? La madre estaba muy preocupada por el consumo, consumía marihuana con los amigos, y bueno, por ahí estaba bien que estuviera preocupada porque consumía bastante. Pero él tuvo que hablar de todo lo otro y él tenía claro que había otra cosa importante que era lo que a él le preocupaba y que tenía que ver con eso, con el amor y con el sexo. Y bueno, se pudo trabajar con él y hasta que en un momento comete, yo creo que no fue un lapsus, sino un error inconsciente, refiriéndose a su abuela paterna. Él era hijo de padres desaparecidos, dice, ¿qué quiere? Ella, ¿qué quiere de mi hijo nieto? Hace una unión, no puede decir padre de mi papá o de el hijo de ella. Él dice hijo nieto. O sea, no tenía una relación, no solamente en la realidad, en su vida, con su padre, pero tampoco había una falla ahí simbólica, no había una relación simbólica que él era el hijo y era el nieto de esa señora, porque no era solamente una cuestión, era una cuestión subjetiva, pero en el entramado de esa familia todo se daba para que ese lugar no estuviera, ni el del padre ni el del hijo, ¿sí? Así que fue un lapsus, a las pocas sesiones, importante. Ahora, vos, Gabriela, nombrabas lo de la operación Farmacón. Esta es otra cuestión importante al principio. ¿Por qué? Por el tóxico. ¿Cuál es la función del tóxico y dónde tenemos que prestar nosotros el oído a la función del tóxico y la función del farmacón? La palabra puede ser un tóxico, ¿sí? Está usada como un tóxico. Esto es típico en las primeras entrevistas donde hay una especie de catarata, de verborragia, no hay un tiempo, empiezan a hablar y a contar y quieren contar toda su historia. Bueno, si uno los deja, en general no vienen más, digamos, porque hicieron su catarsis en el mejor de los casos, pero esa es la palabra tóxica, ese es el tóxico en la palabra, ¿eh? Una de las maneras donde está el tóxico en la palabra. Entonces, en esas primeras entrevistas y en los tratamientos de pruebas se va a jugar mucho de lo que después pueda ocurrir o no. Tanto en relación con los padres, que están tan intoxicados como a veces sus hijos, porque están demasiado angustiados, y sin saber demasiado por qué y en qué ellos intervienen en toda esta cuestión, pero fundamentalmente en esa manera de hablar, ¿no? De decir las cosas, que no tiene, digamos, ahí es muy importante poder cortar, ¿no? Cortar, parar la pelota, diríamos, preguntar, fundamentalmente preguntar, y a ver si puede aparecer alguna historia. En las familias estas, si bien los padres no son directamente culpables de esto, porque vos decías, es una cuestión social también, ¿no? Hay, no sé, socialmente ha cambiado mucho en los últimos 20 años, el uso de marihuana está ya bendecido, digamos, por el papa social, de alguna forma, otras drogas no, pero bueno, pero es muy importante eso y poder ver de dónde nos podemos ir agarrando para que aparezca de alguna forma la angustia y no sea solamente
que la angustia está en los demás, ¿no? En los que soportan toda esta situación y sin darse cuenta favorecen también inyectando de alguna forma una cierta omnipotencia. Y ellos se sienten muy impotentes. Esta es la variante. La otra cuestión es lo que se da también en la transferencia casi enseguida y que es yo creo que en muchos casos es una repetición de la relación padres-hijos, que es una relación especular. Entonces hay muchísima agresividad en la familia y el tema es no entrar en esa relación transferencial que se propone, donde es a puro narcisismo, especular. Por eso en nuestro dispositivo con Ani eso se repartía de alguna forma. La transferencia agresiva la soportaba uno u otro y eso permitió en muchos casos difíciles que pudiéramos avanzar, ¿no? Porque siempre había uno al cual se dirigía esa transferencia especular y el otro podía zafar o intervenir de otra manera. Bueno, ahora paro un poquito y no sé, Ani, vos si querés continuar o... Sí, puedo engancharme con lo que vos vas diciendo y algunas cositas que traigo, ¿no? En relación, voy a retomar esto que hablabas de los padres. Lo que veíamos, también nos asombraba muchísimo, es que primero en general venían las madres, ¿no? Angustiadas, muy angustiadas, con una urgencia subjetiva, bueno, no tanto subjetiva, venían con una urgencia, digamos, clásica, que nosotros intentábamos transformarla en una urgencia subjetiva. A partir de eso, digamos, traían, algunas venían directamente con el hijo y otras venían solas, nos contaban toda la historia, y a la segunda o a la tercera venían con el hijo. Era difícil que entrara el padre, digamos, cuando existía, cuando estaba en la familia incluido. Pero nunca me voy a olvidar de un caso paradigmático, que eso no fue de una obra social, sino que era un caso en privado, en donde vino la madre desesperada, creo que hizo catarsis 2 o 3 entrevistas con nosotros, se anudó una transferencia interesante, casi simbólica, diría, y después entra el hijo con el padre. Ella lo que relataba era que el padre de ninguna manera quería un tratamiento para su hijo, que eso no iba a ser posible. Bueno, nosotros, como dice Alberto, la calmábamos, la conteníamos, la sosteníamos. Bueno, finalmente viene el padre y, oh sorpresa, el padre realmente hizo una transferencia muy interesante con nosotros, ¿no? Encontró un espacio donde poder desplegar cuestiones de la historia familiar. Había ahí un hijo muerto. Bueno, cuestión que el caso empezó a avanzar. ¿Te acordás, Alberto? Empezó a avanzar y eso realmente es muy interesante, hasta que de golpe, viene un día el padre con el hijo y dicen que no van a continuar. La madre no concurría, entonces nuestra pregunta era, bueno, ¿qué pasó? Si venía todo tan bien. Bueno, una cuestión que había planteado esta mujer, la madre, hizo, digamos, uno diría, tumbó el tratamiento, la iniciación de un posible tratamiento. O sea que, y esto era paradigmático porque si bien no era así tan brutal, se repetía como un esquema en el caso por caso. Primero venía la madre, una vez que el hijo entraba, digamos, en la posibilidad, la madre cortaba esa posibilidad.
Y esto que vos decías de que uno soportaba, digamos, la transferencia negativa y el otro la positiva, hacía viable que los casos se desplegaran en el tiempo. Sí. Bueno, esto en relación, digamos, a... Esto también me hizo pensar que en esta época que estamos viviendo, ¿qué ocurre con las maternidades? Creo que es algo que los psicoanalistas tenemos que empezar a pensar con más detalle, ¿no? ¿Qué tipo o qué clase, si se puede pensar, de maternidades? Y esto me gustaría ver si los colegas que están presentes tienen alguna idea acerca de eso. ¿Hubo algún movimiento, algún cambio, alguna diferencia entre las maternidades? Seguro que sí, ¿no? Las que describía Freud, que describe Lacan y las actuales. ¿Qué pasa con estas maternidades contemporáneas? La maternidad es una experiencia libidinal. Bueno, ¿qué pasa en la época con eso, no? Porque hablamos bastante de las paternidades y bastante poco de las maternidades. Creo que es algo que deberíamos pensar. Esto es algo que estuve pensando en estos días. Bueno, después, en relación a lo que vos decías, Alberto, hay algo que yo encontré que publicamos acerca de cuestiones que nosotros pensamos en relación a nuestra investigación, ¿no? En donde hablábamos, bueno, la influencia de Lacan en torno a las adicciones, no sé si nos da el tiempo hoy para eso. Voy a decir solo las conclusiones, lo que llamamos conclusiones de nuestra experiencia clínica, en donde esto está publicado en torno a casos de ludopatía, pero se puede hacer extensivo. Decíamos que se tapa algo de la figura paterna que no debe ser mostrado. Se trata de un mandato materno que promueve a esconder la falla paterna. Esto es lo que no debe ser mostrado, la falla paterna. Es lo que insiste en el goce del adicto. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Vimos que en muchos casos, obviamente ubicando en el caso por caso, lo que se veía era, incluso en el caso que vamos a leer hoy, lo que se veía era como una maniobra, no diría adrede ni consciente, de las maternidades en donde o mentían en relación a los orígenes de ese hijo, en torno a las paternidades, o sustraían la figura del padre, o la ocultaban, o la, digamos, mentían, engañaban, toda una serie de cuestiones en donde el infans se veía incluido, y lo vamos a ver muy bien en este caso, en un engaño, ¿no? Y esto era un empuje al acting y a la toxicomanía. Sí. Y lo que, no, esto y después hay más, escribimos bastante en torno a esto. Lo que quiero decirles es que esto es tremendo porque corroe el deseo del analista, ¿no? Esto, si quieren, después lo tiro así, después lo desarrollamos un poquitín más. Sí, Yo Alberto. quería antes de leer el caso decir dos cuestiones. Hablábamos de la operación Farmacón y qué es algo de esto, ¿no? Pero tenemos que tener, diríamos, tratar de precisar en las entrevistas, si se puede, ¿para qué está el tóxico, ¿no? ¿Qué función cumple en esa estructura el tóxico? ¿Qué suple? Y sí, brevemente, Le Polichet habla de dos funciones fundamentales
Una tiene que ver con el narcisismo, con tratar de restaurar el narcisismo, de alguna forma, pero haciendo una especie de pseudo narcisismo con el tóxico, diríamos. Esto tiene que ver con lo que Freud decía de la melancolía de una hemorragia, ¿no? Entonces, la droga funciona ahí como tapón de esa hemorragia. Leyendo algunos casos, hubo una paciente que dijo lo siguiente, lo que pasa es que siempre a mí me tuvieron en una cajita de cristal hasta que se rompió y yo me la tragué. Se tragó, ella decía, me tragué esos vidrios, me tragué esa cajita rota. La idea en ese momento era que la droga en ella estaba funcionando para detener esa hemorragia, diríamos, al tragarse eso, ¿no? Lo otro son las ciertas palabras, ¿cómo poder decirlo? O palabras veneno, diríamos, ya que una de las funciones, diríamos, o lo de los sentidos del farmacón es remedio o veneno. Hay palabras que son veneno, ¿eh? Y entonces esto lleva también la desestabilización del narcisismo y la poca funcionalidad, diríamos, de lo fálico. Cuanto más estamos del lado de la neurosis, más va a estar tratando de compensar lo fálico, ¿sí? Y entonces puede haber presentaciones que en apariencia son graves, pero por consumo, pero son histerias, tratando de desafiar al padre o de denigrar al padre o al padre o al representante del padre, ¿no? Pero en función de una compensación fálica. En el hombre también se ve mucho esto, fundamentalmente en los que consumen cocaína para rendir más en su trabajo, ¿no? Sin fallas. Bueno, y lo otro, que las primeras entrevistas hay que pensarlas, esto de la palabra del tóxico, casi como una pesadilla, diríamos, o como yo había puesto como sueños traumáticos de pura repetición de la pulsión de muerte, pero que no están prácticamente ligados a lo simbólico, ¿sí? Entonces, esa es otra figura, diríamos, para pensar esas primeras entrevistas. Y vos habías dicho, Gabriela, también de los dispositivos, ¿no? Bueno, la transferencia justamente me parece que aquí es para pensarlo, en el caso por caso, cómo armar los dispositivos para poder tratarlos. Bueno, uno es el que, digamos, lo que cada uno puede ofrecer y lo que hay funcionando en la ciudad, en la provincia o en el país, ¿no? Que hay distintas instituciones que tienen dispositivos tanto ambulatorios como de internación. Bueno, todo es respetable y todo se puede usar, depende del caso, y en el sentido para también poder soportar a veces la violencia de las transferencias. No sé cómo estamos con la hora, Gabriela, por el tema para leer el caso clínico. Creo que estaría bueno que lean el caso, así después podemos abrir y en todo caso pueden ir acotando más cosas en el transcurso. Bueno, comienzo leyendo. El caso Sí. lo llamamos consumos fatídicos y delincuencia. Tiene que ver con un adolescente del Gran Buenos Aires. Bueno, en los inicios de un posible tratamiento. Mi primer contacto con este caso fue en un juzgado. De una obra social me pidieron que vaya a un juzgado en la provincia porque había una causa
con un chico adolescente que era hijo de una persona que era de esa obra social. Bueno, así que mi primer contacto fue con Pedro, fue en su expediente, fue una causa. Ahí el juez me explicó de lo que se trataba y si se podía armar algo para tratarlo, él lo liberaba. Entonces, Pedro, de 19 años, habitante del Gran Buenos Aires, estaba involucrado con hechos de drogas y violencia, por lo que su madre, Elba, decidió dar intervención al juez, el cual decide que la obra social de la madre le brinde tratamiento. Ahí es donde yo entro primero. Luego del juzgado se produce la primera entrevista en este dispositivo que teníamos con Ani, y vienen Elba y Elvira, que era una tía, que había cuidado a Pedro durante su infancia. Pedro había nacido en Uruguay, en el interior de Uruguay, la madre había venido a trabajar a Buenos Aires y Pedro había quedado con esta tía. Me cuentan la historia surgiendo esta de golpe y con necesidades de urgencia. Pedro consume desde los 17 años, tenía 19. Marihuana, alcohol, cocaína y pastillas. Su padre prácticamente no existe y últimamente hubo acontecimientos de violencia desencadenados de Pedro, ¿no? Desencadenados por la decisión de la madre del paciente de rehacer una pareja amorosa y que Pedro fuera a vivir con ella. Pedro vivía con su abuela. Él se escapa y con una bandita que tenían, toman la casa donde vivía con su abuela y permanecen ocupándola por semanas. Lo toman como una guarida. Pedro y su madre son de origen uruguayo, están en la Argentina, el paciente tiene 6 meses y desde entonces su madre trabaja como enfermera y él es criado por esta tía Elvira y luego por su abuela materna. La versión que le llega respecto a su padre es que es un vago y que los había abandonado. Pedro estudió hasta el 4º año del colegio secundario, aunque desde hace años su interés estaba volcado al consumo de drogas y alcohol, participando de diferentes atracos con armas a negocios y casas del Gran Buenos Aires para conseguir dinero y seguir drogándose. Nunca lo habían apresado por esos delitos. Su madre dice, él no tiene causa. La tía dice, la madre no actuó para él, aunque aclara, nunca le faltó nada. Surgen algunas preguntas interesantes sobre qué causa a Pedro y qué consecuencias tiene para un hijo que aunque no le falte nada, le faltó amor. Luego, con sorpresa, me entero que a los 12 años de Pedro, la madre decide que conozca a su padre, del cual nada sabían desde los 2 meses de su nacimiento. Poco antes, esto me acordé después, habían contado posteriormente, había fallecido en un accidente un primo suyo, que era muy cercano. Falleció ahogado en un río. Realizan entonces un largo viaje por el interior de Uruguay, la madre y él, averiguando los lugares por donde había estado el padre hasta dar con él. Pedro fue bien recibido, pero no quiso mantener más contacto. Pareció significativo que poco tiempo después comenzara el secundario y comenzó el consumo. Luego de esta primera entrevista, planteo conocer al paciente. Ahora, el encuentro con el paciente es en una institución. Iba a ser siempre y cuando él aceptara la internación, cosa que se veía bastante difícil, pero no fue así. Con sorpresa viene con su madre y su tía, acepta quedarse sin ofrecer ninguna resistencia. El comentario de su tía es que no le quedaba otra.
Pedro es un adolescente de baja estatura, flaco, con el cual se puede hablar y establece un diálogo. Está muy desaliñado, sucio, da la impresión de un poco perdido, sin saber dónde está. Él decía, ¿esto es una cárcel? No sabía qué era el lugar. ¿Una cárcel o qué? Lo que conocía era la cárcel. Si bien su madre y la tía abuela relataban los hechos de consumo de droga y delitos, también decían que era un buen chico. En general es descrito como de buen carácter, que era muy estudioso, tenía una habilidad y era que dibujaba muy bien. Pero hacía años manifestaba un intenso rencor hacia su madre, reclamándole que no se ocupó de él y declamando al mismo tiempo su gran amor por su abuela materna, de la cual no podía separarse ya que la extrañaba mucho. Es de destacar que desde hacía unos meses Elba había aceptado que su hijo se drogaba, pese a todos los actos y acting y cosas que había hecho. La madre desconocía, por lo menos no acusaba a recibo de que el hijo se drogaba, a pesar de que los de la familia, la tía y la abuela se lo decían. Hasta que relata este episodio que determinó a su madre pedir la intervención al juez, que es cuando toman la casa donde vivía él con la abuela. Él se revela ante la decisión de su madre de que vaya a vivir con ella y toma con sus amigos la casa entonces donde vivía con la abuela, transformándola en un aguantadero. Esto dura 3 semanas, después de las cuales él pide que regrese su abuela. Esa fue la condición de entrega, digamos, de la casa. Pedro dice, le gané a mi madre, ella hizo lo que yo quise. Continúa diciendo, pero es mucha locura. Al preguntarle el porqué de tanta locura, dice, no sé, será porque no tengo padre. Mi vieja es muy inocente, yo le decía cualquier cosa y me lo creía. Bueno, sigo yo, Alberto. Sí. Bueno, aquí es donde entro yo. Les cuento que este fue nuestro primer caso de todos los que vimos. Conozco a Pedro, a su madre y a su abuela en la clínica donde está internado. Primer momento. Todo transcurre en un clima donde el paciente aparece zombie, groggy, se queja del lugar, aunque acepta que es donde debe estar. Dice, dentro de todo no lo paso mal. Participo de las actividades y tengo una amiga. Al preguntarle qué lo aqueja, dice, quiero salir, pero no sé dónde voy a estar. No quiero ir a Wilde. Quiero quedarme con mi abuela en Temperley. A partir de este planteo, citamos a la abuela materna. Fue una entrevista clave que marcó un giro en el caso. Entrevista clave. Allí se revela y despeja la historia contada a Pedro por estas 3 mujeres acerca del matrimonio de sus padres. Es por vez primera que Elba se decide a enfrentar a su madre y dice, bueno, me casé con el papá de Pedro, un buen hombre. Fuimos a vivir a otro lado, lejos, pero al poco tiempo ella, por su madre, o sea, la abuela, me mandó llamar porque decía que estaba enferma y nos tuvimos que quedar con ella. Es así que mi marido, el papá de Pedro, quedó sin trabajo por el traslado y no encontraba otro. Entonces decidió irse al Uruguay y yo no lo seguí. Quedé con mamá. Él no soportaba no trabajar. Analizó, sino todo lo contrario. Un vago se hubiera quedado allí. Elba, la madre, dice sí. La abuela en silencio. Nunca me voy a olvidar de la abuela de Analista, ¿por qué le obviaron esta historia a Pedro? Elba y abuela, mutis, silencio. Pedro, siempre me contaron que era vago y que nos abandonó. Vos, mamá, decidiste quedarte con la abuela. Segundo momento. El clima de las entrevistas cambia. Pedro dice, me siento confuso.
Tengo un barullo en la cabeza, tengo mucha bronca. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto conmigo? Pregunta que insiste e insiste. Entre entrevista y entrevista, Pedro y su amiga roban medicación de la clínica para drogarse. Esto es leído por nosotros como un acting frente a la angustia que suscitó la confesión materna y la verdad que se puso en juego. Hay un padre que decide irse frente a la imposibilidad de separar a su mujer de la madre. Tal vez no quiso o no pudo hacer ese trabajo. Tal vez no la amaba demasiado. Decidimos citar a la pareja de la madre, Juan. Este hombre es quien procura un lugar para su mujer, para Pedro y también para la abuela. Es un hombre dispuesto a alojar a esta familia. Finalmente Pedro parece comenzar a aceptar esto, que haya un hombre para su madre. A regañadientes también la abuela lo acepta. La mudanza se produce. Pedro dice de Juan, me quiere, me invita a su kiosco a trabajar, pero yo ahora quiero estudiar, quiero terminar la secundaria. En otra entrevista relata que buscando papeles para su inscripción escolar, encuentra una foto del padre. Decide tomarla para sí, pero en secreto. No se lo cuenta a las mujeres. Tercer momento y último, se externa, insiste su malestar, vive con la madre en su trabajo durante la semana y los fines de semana vive con la madre, Juan y la abuela. Se queja del lugar de trabajo de la madre, no se encuentra cómodo allí. Un buen día, camino a la escuela, desaparece. Hoy nada sabemos de él. Estamos barajando dos posibilidades. O volvió al aguantadero o fue en busca de su padre. Bueno, el caso termina aquí. Hay después algunas ideas que escribimos, ¿no? No sé si da el tiempo, si es el momento, tal vez después. Sobre el caso, Ani. Sí, hay No, más cosas generalidades. después, ¿no? Bueno, si les parece, abrimos a Sí. todos los que están aquí y después pueden ir agregando. Sí. Seguramente las preguntas van a estar en función de esto que ustedes tienen anotado, es lo más probable. Muy interesante, hago un comentario y abro. Esto de él, seguramente Pedro estaría en abstinencia dentro de la institución. Y Sí. lo que lo pone confuso y lo deja así medio así es cuando conoce esta mentira, ¿no? Ujú. Esa palabra tóxica que Sí. le habían dicho. Bueno, supongo que podemos darle la palabra a todos los colegas. Si hay algún comentario. Mirta, sí. A mí bueno, gracias por contarnos dar testimonio de la experiencia clínica, ¿no? A mí me parece que un testimonio clínico así es importante, más allá digamos, de que podemos acordar con algunas cosas, con otras no, digo, pero me parece interesante el invento de un dispositivo, porque, ¿no? Estamos acostumbrados como a escuchar la comunidad terapéutica, pero ustedes armaron comunidad. O sea, Sí. una pareja es una comunidad, una pareja terapéutica es también una comunidad. Ujú. En ese sentido me pareció interesante, bueno, las ganas de trabajar de esta manera y me pareció también muy interesante lo de que cada uno se hacía cargo de una parte de la transferencia. Uno podría decir la parte vital y la parte mortífera, ¿no? Ujú. Así que, Sí. pero hay algo que me interesa preguntarles, porque ustedes hablaron también de la ludopatía, Mm. porque nosotros estamos, y en el relato de ustedes está también, estamos habituados a hablar de la compulsión a la repetición. Pero cuando hay droga en el organismo, hay otro tipo de compulsión, y es la compulsión del cuerpo intervenido por la droga.
¿no? Y Sí. que hay algo ahí que no accede a la palabra. Es por eso la reincidencia del adicto, ¿no? Es decir, hay algo que, por ejemplo, hablaron de las ludopatías. Y la ludopatía, pregunto, ¿no es algo diferente? Porque no hay sustancia. Hay objeto, pero no hay sustancia. Sí. En cambio, la toxicomanía, hay tóxico en el cuerpo. Y eso tiene un efecto muchas veces irrefrenable. Por eso siempre se dice, es crónico, no creo que ustedes lo nombraron, es crónico porque siempre insiste la sustancia, el efecto de la sustancia en el organismo. Lo digo así, pero es una pregunta, si vieron alguna diferencia, ¿no? Mira, una de las cuestiones de la toxicomanía es que digamos, la conducta es como el tóxico, de alguna forma, porque es lo que genera eso que no pueden parar de buscar y de repetir y de hacer, ¿no? Pero también hay una cuestión, hoy yo hablé de las palabras como veneno, y es algo bastante típico de las familias, de los padres o madres, de los jugadores, que tienen esta cuestión de la palabra como veneno, que es como si le tiraran una flecha envenenada, diríamos, la palabra, y entonces ahí entra el tóxico, esa palabra tóxica, diríamos, está bien, no es un tóxico como en la droga, pero hay un tóxico. Eso es lo que yo puedo entender. Pero el asunto es que poder, al poder ir escuchando y pudiendo hacer algunos recortes, los pacientes por ahí, no sé si son tan graves o menos graves, pero hay algunos donde la transferencia se instala y ellos mismos van decidiendo el disminuir el consumo y el dejar de consumir. Pero porque hay algo que está atravesado que tiene que ver con la estructura, que son, por ejemplo, un caso son los duelos, la imposibilidad de establecer los duelos. Bueno, en este caso que leímos hay toda una historia de duelos, pero en muchos casos hay. En un paciente de hace poco, que está actualmente, eh, coincidía el gran consumo con la muerte del padre y él pudo empezar a dejar de consumir una vez que hicieron como 2 o 3 años después, por la pandemia, qué sé yo, hicieron la ceremonia de las cenizas, de llevar las cenizas a donde el padre quería, y ese fue un momento muy importante donde él pudo de alguna forma cerrar la cuestión del duelo y a partir de ahí decide, está unos días en abstinencia, se demuestra que puede, él mismo lo decidió él. Yo le interpretaba la relación con el duelo, con el padre, con la muerte del padre, pero él lo pudo hacer. Y bueno, hay distintas situaciones que se pueden dar, pero siempre hay algo ahí para tratar de abrochar y muchas veces se puede dar, otras veces no. Se necesitan internaciones, se necesita medicación, se necesitan muchas otras cosas, pero bueno, grupos, los grupos de DNA, los grupos de A, los grupos de familia, qué sé yo, distintos dispositivos, ¿no? Sí, Pero sí, no, cuando quieras, yo puedo aportar algo. sí, yo ya dije. Eh, Sí, sí, esta cuestión, digamos, de lo que veíamos más que nada en el hospital, los pacientes ludópatas decían, casi todos presentaban a un padre terrible, un padre violento, ¿no? Al estilo del padre imaginario de Tótem y Tabú, un padre Sí, terrible.
Eso nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Había de entrada una presentación de esto que vos decías, Alberto, y vos, Mirta, de lo tóxico, de lo venenoso, de lo mortífero, pero que venía de la mano de un padre, no así de una madre. En general, con la madre era otra historia, por eso yo pienso que tenemos que repensar la cuestión de las maternidades. En general, digamos, lo que pensamos con Alberto, que es clásico, que había como un retorno de los deseos parricidas, ¿no? Porque lo que se ve en estos pacientes en general, los adictos, es un lazo con la madre que si bien puede venir como este pacientito Pedro por vía de una venganza, de una retaliación contra la madre, estaba desplazada la figura materna en la abuela, la unión con la madre es una unión incestuosa. Entonces, por un lado, la unión incestuosa con la madre, por el otro lado, las fantasías parricidas hacia el padre. Lo vemos claramente en este paciente que no acepta un hombre para la madre. Y otra de las cosas interesantes es que tienen como una adhesión, no solo este Pedro, sino recuerdo otro caso también muy interesante y muy intenso, de un paciente muy, muy adicto con heroína, no, todo tipo de drogas muy, muy graves que se contagia de SIDA a partir de las drogas. Lo que hacen con el padre biológico, digamos, es que lo sostienen en el imaginario, lo sostienen en ausencia y no aceptan otro que le haga de función. Es muy interesante. Esto lo que hace es que se quedan sin padre, sin el que sostienen y sin el que puede, y que se quedan anudados a la figura materna. Esto, digamos, obviamente trae culpa, la culpa busca castigo, y a través de la angustia, el castigo es o la ludopatía, donde pierden todo menos el goce de perder, o la intoxicación por vía de los tóxicos, como decías vos, Mirta, ¿no? En todos los casos hay un dolor de existir, terrible, inquebrantable, pero lo que los salva, no a todos, a algunos, es la transferencia al discurso del psicoanálisis. O sea, el que tiene un resto de goce posible, en donde un analista pueda transformar eso en un deseo de saber, bueno, ahí ya ganamos la batalla. Ahí es donde se gana la batalla y aparece lo que Alberto recién decía, que vienen un día y dicen, bueno, yo quiero decir que hace 2 días que nada. Y así van contando y sumando horas, momentos en donde, bueno, después recaen, después de nuevo retoman, pero bueno, es duro, es difícil, y lo que veíamos, pues menos mal que éramos dos, es que el deseo del analista se corroe, es algo que de repente uno dice, no puedo más, no los quiero ver más, esto no sirve, pero bueno, por suerte estamos atravesados por el deseo del analista y podemos seguir. Ellos Con con la respecto, droga, con el deseo del analista, ¿no? sí, Bueno, ahí con está. respecto a lo que decís, Ani, del deseo del analista que se corroe, supongo que los nombres del caso están cambiados, me imagino, y me llamó la atención que los nombres de la madre y de la abuela, porque es él va, él vira, ¿no? Digo, Sí. hay puesto, digamos, mucho deseo. Le voy a dar la palabra a Ezequiel. Ezequiel. A mí me parece interesante la problemática que plantean,
felicito por las presentaciones clínicas y comentarios. Quizá lo vea desde otro punto de vista, pero creo que habría dos tipos de problemas. ¿Qué tipo de causalidades o de estructuraciones corresponden a las adicciones, incluyendo ludopatías? Yo lo pensaría más desde el punto de vista de Green, que son patologías del acto, tendencia a descarga de situaciones de angustia o de situaciones de catástrofe psíquica que a través del acto buscan equilibrarse, el acto adictivo, el acto ludopatía, etcétera, etcétera. La otra cuestión desde el punto de vista técnico, recuerdo un viejo artículo de hace muchos años de Jaime Spilka que hablaba del encuadre del paciente psicótico y que decía que el encuadre implicaba 3 funciones hechas por 3 terapeutas distintos. Uno que era el administrador clínico, psiquiatra que medicaba e indicaba no únicamente la medicación, sino la posibilidad o no de internación. Otro que era el psicoanalista individual. Y el tercero, tan importante como el otro, que era el terapeuta familiar. Agregaría para los casos de adicciones la cuestión institucional, el psicoanálisis institucional, que no es lo mismo que las clínicas de drogadicciones que no tienen formación psicoanalítica. Me parece que este encuadre ordena, digamos, la presentación que ustedes hicieron, porque me parece que la patología no es únicamente del paciente individual, sino que es un emergente, en el sentido de Pichon, de un grupo familiar con patología en sí mismo. El caso que ustedes describen, padre ausente, madre que no se ocupa de su hijo por su trabajo, abuela que... O sea que hay toda una serie de privaciones y desórdenes. El abordaje de esto sería una terapia familiar de orientación psicoanalítica. Preguntaría qué piensan ustedes. Me parece que ese viejo artículo de Jaime Spilka nos puede ayudar para entender el encuadre terapéutico y además cómo trabajar en la función continente de una institución. Pero también hay que psicoanalizar la institución, porque como sabemos, y eso ha sido una experiencia que yo he vivido hace muchos años, directores de clínicas o de internaciones de adicciones con manejo de exadictos o de fundaciones religiosas, producían más patología que la que solucionaban. Por ejemplo, en el caso de un paciente que yo atendí, su hija era en ese momento, hace más de 20 años, adicta a la marihuana, la internaron en un lugar donde convivían con adictos a otras drogas como cocaína, se enamoró de un cocainómano y bueno, y tuvo una historia muy complicada por un déficit de estructura continente que era un tipo de fundación sin formación psicoanalítica ni psiquiátrica. Esto es un peligro, además. Pero Sí. me gustaría discutir lo que llama Green patología del acto y también el encuadre que Jaime Spilka lo describía muy bien en un artículo publicado en la revista de APA. Gaby, ¿puedo intervenir que se ve que no me viste? Sí, Claudia. No sé si Te puedo, iba- digo, porque... Sí, Ah, podés intervenir y en todo caso después Alberto y Ani contestan las sí. intervenciones de ustedes. Bueno, la verdad que les agradezco porque más que la teoría me gustó mucho la práctica y a ver, primero los quiero felicitar porque es una tarea bastante ingrata, uno que estuvo en hospitales, trabajar con casos que casi son inanalizables y ustedes ponen el cuerpo, pero lo que me parece que ustedes hacen hablando de maternidades es de presentar una pareja terapéutica. O sea, un papá y una mamá que escuchan. O sea, hay una pareja que no discute y que está presente y está viva. Entonces ya me parece que hay algo vital de Eros en esta estrategia que ustedes eligieron, como gran diferencia con respecto a a todos estos padres que parecen que no están, pero están ocultados a veces por estas madres. Y la otra sensación que tuve
es que me hace acordar mucho el tratamiento de niños, por la gran dependencia que hay y la flexibilidad que hay que tener en buscar estrategias de la clínica para poder atender, como recién decía el colega anterior, hay que usar terapias vinculares, terapias familiares, consultas con psiquiatra, consultas con lo judicial, con una red de contención. No sé si yo estaría capacitada para... Una cosa es un adolescente que cuenta que en la previa consumen alcohol y marihuana para estimularse por la angustia que les produce la sexualidad, y otra cosa es un chico que ya roba, bueno, todo lo que ustedes contaron, ¿no? Sí. Yo trabajé en una institución hace 40 años que se llamaba Con Causa Penal, o sea, chicos que tenían trastornos de conducta y causa penal, o sea, que estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, bueno, les quería agradecer porque me resultó muy útil y yo creo que yo sola en mi consultorio esos casos no los podría atender, realmente. Gracias. Bueno, gracias. Ezequiel, sí, lo de Green lo conocemos. Lo que estamos estudiando ahora con el grupo de investigación son a partir de las melancolías, que son presentaciones como nuevas, diríamos, de la melancolía, ¿no? Toda la patología del acto. Son trastornos narcisistas desde ya. Pero diríamos, puede ser cualquier estructura, pero en general hablamos de bordes de la neurosis, digamos, que son neurosis como inacabadas, diríamos, como que algo está suelto, alguna operación de la subjetivación no se dio por una falla, por distintas fallas, por distintos momentos, hay varios momentos, pero podemos resumir que son situaciones en general traumáticas, pero que ese trauma no está reprimido. Eso es lo que estamos viendo en el grupo de investigación. A diferencia, diríamos, del trauma freudiano, que está la represión, en estas situaciones traumáticas no hay represión. Entonces, sí, la compulsión a repetición, el acto, puede ser el consumo, la anorexia, la bulimia, bueno, el otro, los duelos, la imposibilidad de duelar, hay muchas situaciones que se pueden dar a partir de esto. Esa es una de las orientaciones que tenemos en el departamento y en el grupo de investigación. Y lo que vos decís del dispositivo, sí, la verdad que es así, diríamos, pero bueno, a veces no se puede armar todo. Teníamos suerte que la obra social nos admitía que fuéramos coterapeutas. Imagínate que eso era un avance impresionante. Entonces había que hacer de todo. No podíamos encontrar otro. No había grupos, no había contratos con ninguna institución que tuviera un ambulatorio. No sé. En la vida real esas cosas a veces hay que armarlas como se puede o no las tomás. Pero lo ideal es que haya un tratamiento individual, un tratamiento de familia, un psiquiatra administrador. Bueno, así yo me formé en lo de Badaraco, diríamos, pero bueno, eso eran otros tiempos, diríamos. Ahora hay que arreglarse con lo que se puede y con que el paciente y la familia puede. Si son familias que pueden, se puede armar todo, derivarlos a instituciones y bueno, pero... Y lo de Claudia, a mí me gustó mucho lo que dijiste. Y sí, son casos muy difíciles, algunos Gracias. lamentables. Sí, muy lindo, muy lindo. Y sí, algunos casos, el otro día escuchaba un exadicto que decía que de las comunidades, el 2% tiene recuperación. Es como a mí, muy poco, muy poco. Nosotros no hacemos porcentaje, no sabemos, pero bueno, pero tenemos algunos casos que mejoraron y eso te da un poco de aliento y que siguen, ¿no? Sí, sí, yo lo que quería decir, sí, Ezequiel, estoy de acuerdo con lo que decís de Green. Por supuesto que son patologías del acto,
del acto que tiene que ver con el acting out y con el pasaje al acto, ¿no? Y que están, digamos, fogoneados, impulsados por un continente de angustia imposible de soportar. Y es eso lo que los empuja al acto. Ahora, lo que estamos viendo con Alberto, que tiene que ver con, digamos, con lo no reprimido, con los traumas no reprimidos, está enlazado también a la época que estamos viviendo, en donde la represión ya no es más el mecanismo fundante, digamos, lo que funda el discurso capitalista, es más que nada la desmentida. Entonces, como no hay, digamos, no hay un sujeto freudiano en esta época, pienso que, bueno, no lo digo yo, eso lo dijo Lacan en los años 50. Ya el sujeto freudiano que estaba, digamos, anudado al Edipo freudiano, que tenía que ver con la angustia de castración, porque operaba la represión como defensa, ya no existe hoy. Entonces hay una especie de sujeto en donde lo infantil, esto te va a gustar a vos, Claudia, lo infantil, lo perverso, polimorfo, se extiende hasta cualquier edad, digamos, ¿no? Entonces, al ocurrir esto, la tendencia al pasaje al acto y también con la caída del lugar del padre como autoridad, ya Freud decía, y esto sí se sostiene, se sostiene todo lo de Freud, pero la época cambió realmente. Y patología también, digamos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Sí. Coincido con tus reflexiones, Ani. A mí me parece, quizás de un punto de vista cercano, de que son patologías no neuróticas, corresponde en mi nomenclatura a los estados límites que habla Green, Bergeret, Roussillon, etcétera, y que son las patologías contemporáneas que están predominando en esta sociedad, en este cambio cultural con la destitución del lugar del padre, etcétera, etcétera, ¿no? También las cuestiones de género. Es déficit de estructuración psíquica, pero la déficit de estructuración psíquica tiene que ver, me parece, con la relación con la madre en los periodos previos de los primeros 2 años de vida, previos ahistóricos, en el sentido que están más acá de la palabra, en los periodos de estructuración del narcisismo primario. Creo que ahí hay todo un importante debate a trabajar. Sí. Ahora, ¿cómo se trabaja en esto? Es complejo, pero me parece que adaptarse, eso sí, ahí no tengo mucho de acuerdo contigo, Álvaro, yo no estoy de acuerdo que tengamos que adaptarnos a la cuestión contemporánea, tenemos que defender el psicoanálisis en cuanto a los principios básicos, y si consideramos que un paciente merece tener un continente institucional, un trabajo con familias, un trabajo con individual, una administración clínica, un psicoanálisis como corresponde, eso es lo que tenemos que defender, no adaptarnos socialmente, porque es una renuncia a los principios psicoanalíticos. Eso es mi posición. No. Adaptarnos jamás. No, adaptarnos no, pero No. un determinado encuadre, Ezequiel, está bien, yo entiendo lo que vos decís, pero yo creo que habiendo un encuadre, este que planteamos es uno, el de una pareja, eso permite muchas veces, no todas, tampoco que tengamos el mejor encuadre asegura que funcione. Pero eso es lo que permite que algo del ser se ausente, porque acordate que estos pacientes vienen con el sello de yo soy adicto, yo soy anoréxica, yo soy bulímica. Hay una soldadura ahí y una creencia en ese ser que tiene que desaparecer, y eso es lo que el encuadre posibilita, diríamos, que algo de eso se ausente para que pueda haber una palabra que más simbólica, que pueda ser escuchada. Por eso no, en los
en las otras instituciones que no toman en cuenta esto, se insiste en esta cuestión del soy adicto. Está bien, a lo mejor nunca se van a curar en el sentido que no van a poder tomar cocaína recreativamente sin caer en otra crisis, pero eso no quiere decir que sos. Hay una diferencia, y ese es con esto que vos traés también bueno, no vamos a meternos con lo de la sexualidad, pero hay algo de eso también, ¿viste? En esa creencia instaurada socialmente de que el soy y es una marca a hierro, más o menos. Y no es así. No, porque es un Ahora, déficit de circulación de lo identitario narcisista, es un déficit. sí, Buscan sí, identidades sí. protégicas que pueden ser de género, pueden ser eh, soy adicto, pero en el caso del paciente que ustedes presentaron, que soy un delincuente porque tenía cuestiones Bueno, penales, soy un adicto. Es una difusa identidad que busca algo en cual identificarse por déficit de estructuración, identificaciones, déficit paterno, déficit de Hay identificación. algo, perdón, Mirta, si querés te doy la palabra, después digo algo que dice Le Pulichet, quiero agregar, pero habla Mirta y después digo yo. Quería decir algo, porque me parece que cabalgamos entre lo general y lo particular todo el tiempo. En lo general está todo, la anorexia, la bulimia, el género. A mí eso no. Sí me interesa la especificidad, porque si en lo general me pierdo en la teoría, en un enjambre de teorías, me pierdo en un enjambre de dispositivos. Me interesa la especificidad, por eso es que yo decía que, a mi entender, bueno, también por algunos casos de mi clínica, hay una diferencia entre el cuerpo atravesado por la sustancia y la objetalidad, por ejemplo, del ludópata. Y voy a tomar el caso de ustedes. Muchas veces, es decir, siempre nos dejamos, hacemos que los pacientes nos engañen para poder establecer la transferencia. Y otra cosa es ser engañado. Creo que ahí hay que distinguir entre hacerse engañar, dejarse engañar y ser engañado. Voy a tomar el paciente de ustedes. ¿En qué sentido? Ustedes hablaron del padre, de la mentira. Pero ¿y Juan? Juan, que quiso ser padre, que introdujo el deseo paterno, el deseo de un padre, y también quizá el amor de un padre. ¿Qué pasó con eso? A lo mejor es lo que Pedro no pudo soportar. Porque es cierto que no tiene causa, pero eso es engañoso. Hay causa. Uno podría poner la causa en la mentira de la madre. Podría también poner la causa en lo insoportable de la causa, ¿no? En tanto causa vacía. Sí. Entonces, digo, ¿y si justamente el desenlace de Pedro que desaparece, identificado a quién? ¿A qué? Entonces, me parece que, a ver, no sé si lo que voy a decir, no sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, hay especificidad. Hay especificidad psicoanalítica, hay especificidad, podríamos decir, de la sustancia y de los efectos, y hay una especificidad que yo llamaría del engaño en la transferencia. Y que aún la transferencia, aún simbólica, también tiene efectos. ¿No? Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Supongamos que en este análisis o en esta terapia se haya puesto el acento, por ejemplo, estoy inventando, no digo que sea el caso de ustedes, se haya puesto el acento en
sea en la carencia paterna o sea en el amor de Juan. En cualquiera de los dos casos eso tiene efectos. Porque sin darnos cuenta, muchas veces, nosotros acentuamos algo en la interpretación o en lo que escuchamos. Entonces, ¿por qué desaparece Pedro? Para mí es la pregunta fundamental. ¿Está identificado a qué? Y creo que esta es la pregunta que arma, digamos, por ejemplo, el dispositivo que ustedes armaron, que me parece muy, muy atinado, digo, me parece muy bueno. También no podemos olvidar que vos lo viste por primera vez, en realidad vistes a un juez por primera vez. Sí. Eso también está en la causa. Más que en la causa, está en los determinantes del caso. No en la causa, en los determinantes del caso. Entonces, digo, para salir de la generalización de que todo es patología del acto, patología del vacío, todas esas cosas que a mí, por ejemplo, no me van, lo digo con respeto, pero no me van porque me generalizan situaciones. En todo caso, ni siquiera las llamaría patologías del acto, las llamaría puestas en acción. O sea, ni siquiera... Mirta, Sí, bueno, dame ok, que te ya interrumpa, porque hay otras personas también que pidieron la palabra. Yo quería comentar una sola cosa en relación a todo lo que vienen hablando, que es algo que dice Le Poulichet sobre la lógica de la ambivalencia y la lógica, digamos, la segunda lógica, que es una imposibilidad lógica, ¿no? La paradoja, ¿no? Por ejemplo, si viene y dice, bueno, yo quiero que mi hijo no consuma más, que sea así, entonces el deseo está totalmente obturado por una madre y la madre quiere que deje de consumir, es como que, bueno, si deja de consumir, le está haciendo caso a la madre, Claro. si la paradoja. la Sí. paradoja. Entonces, esto habla de Poulichet. Sí. Creo que ahí está, digamos, no es el conflicto neurótico clásico, ¿no? Entre deseo y defensa, sino que es una lógica diferente, una imposibilidad lógica. Bueno, le voy a dar la palabra a Willy y después a Juan Pineta. Y ahí estamos ya, porque después de una vueltita chiquita para Bueno. cerrar a Alberto y Ani. Willy. Listo. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, siempre que aparecen este tipo de casos, la verdad tiene tanto contenido la problemática que se plantea que es muy difícil abarcarlo en su totalidad. Sí me parece interesante este planteo que Mirta hace en el sentido de reforzar el intento de tratar de comprender esto que vos decís, tiene que el ser caer para que poder aparezca algo que sea hablado y desde allí eventualmente trabajar. Porque ese ser de alguna manera ocluye la posibilidad de que alguien hable. Sí. Porque podemos poner distintos acentos, pero aquí evidentemente hay una ausencia. Está el paciente ausente, está la madre ausente y está el padre ausente. Digamos, porque la problemática muchas veces puede ser que hay que descubrir quién es el paciente dentro de una estructura, alguien que genere una demanda y se instale intentando en esa lucha, y a veces el que se coloca en el lugar es el analista. De allí que tu paciente, el primero este que comentabas, te agradece por estar siempre presente. O sea, hay alguien que está del otro lado, que escucha, y que me parece que ese ofrecerse en ese lugar, si bien en estos pacientes no son muchos los que pueden tomar esto, de allí la frustración del intento, porque en general se parte
de una idea de lo irrecuperable en estos pacientes, porque en realidad hay un montón de Sí. pacientes que ya uno llega tan tarde que no hay tiempo material que se pueda, digamos, trabajar. Alguna vez alguien comentó que la problemática psíquica es como un desarrollo que comienza cuando vos te encontrás con la patología en el jardín de infantes, es Mm. una cosa. Cuando la patología comienza su desarrollo, es como si hiciera un desarrollo educacional. Primero es jardín de infantes, la primaria, la secundaria, la universidad y el máster. Sí. Entonces, cuando vos te encontrás con un máster en adicciones, es muy difícil la intervención allí. Entonces, todo depende de qué resto queda de la persona para asumirse y de alguna manera dar un espacio de compromiso, porque ese paciente Mm. que se encontró escuchado, hizo un vínculo, hizo un compromiso en un tratamiento. Y me parece que esto es a lo que apunta tanto lo que ustedes proponen como lo que los analistas tratamos de hacer cuando nos acercamos a la patología. Y los pacientes nos ponen siempre el síntoma. Imagínense una histeria hablando de sus síntomas, o el fóbico que habla de sus síntomas, o el psicosomático. Lo que nosotros tratamos es de que no estemos hablando todo el tiempo de los síntomas, porque si el paciente viene a hablarte solo de síntomas, no aparece lo que está detrás de toda esa historia. Pero vos podés dedicarte a desplazar el síntoma como tal cuando no hay, como, digamos, el fenómeno tóxico que advierte Mirta. Por ejemplo, porque alguien se tiene que hacer cargo de esa toxicidad, cuidarla, para que vos puedas sentarte y escuchar y estar más o menos tranquilo para escuchar. Porque si te dedicas a cuidar al paciente, no podés escuchar. Y el Willy, problema de la toxicidad es esa. Sí. También en el jugador el problema está allí. O en el psicosomático, que te termina confundiendo porque el psicosomático es el paciente que siempre va a tener razón que hay algo orgánico, porque con el tiempo transcurre, el cuerpo de alguna manera aparece de otra manera. ¿Me explico? Willy, Entonces creo que el Willy, problema es el riesgo del paciente por la toxicidad. Lo mismo no sucede con el suicida. Alguien se Willy, tiene que hacer cargo de tendríamos que, contener ese paciente. Ahí nomás. tenemos que ir concluyendo, Willy, Ok, porque estamos pasados de la hora. Eh, bien. Hay una sola pregunta que está, igual nos están escuchando desde Bahía Blanca, Brasil, México, Perú, Colombia, Bolivia. Saludamos a todos los que nos están escuchando. Y hay una pregunta que es si las toxicomanías, que me la pasó Juan Pineta recién, si las toxicomanías se pueden sublimar. Y los dejo que hagan un cierre bien cortito, y ya nos despedimos. Y la pregunta es si las toxicomanías, de acuerdo a la fijación, se puede sublimar según la fijación. Por ejemplo, esta pregunta es si es una fijación oral, no sé, tocar un instrumento, cantar, qué sé yo. Si hay alguna posibilidad de sublimación en las toxicomanías de acuerdo a la fijación. Bueno, eh, Y el yo no, paciente, no sé si sublimar, pero sí hacer una algo con el síntoma. estabilización, una suplencia, ¿no? Claro. Al Por modo de eso, la poesía, como claro, empezamos. sí, Pero sí, sí, sí. No sé si tiene que ver tanto en ese sentido con los estadios, ¿no? Pero, pero sí una estabilización, se puede lograr una estabilización. A modo de suplencia. A modo de suplencia, exactamente. Mm. ¿Quieren comentar? Un nuevo anudamiento, diríamos.
Sí, Perdón, yo ahí quería decir algo. Me gustó algo que dijiste vos, Alberto, creo que te acompañó también Ani. Este tema de la hemorragia de palabras que a veces nos traen los pacientes, ¿no? Y Sí, cómo, porque estas patologías son patologías del vínculo con un otro interdictor que falló y que te sí. dice, vos podés todo. Y esto me hace pensar mucho en la clínica con adolescentes. Por ahí vienen y hablan, Sí. hablan, hablan, hablan. Y yo empecé a decir, para. O Ujú. pacientitos más chicos que tienen mucha incapacidad de perder. Entonces ellos vienen, juegan, arman su juego, hacen Sí. trampa, siempre ganan. Y un día me di cuenta que tenía que parar con eso e ir imponiendo de a poco cierta interdicción para que se Mm, arme una suerte de juego reglado en un día claro. dos. Lleva mucho esfuerzo en los niños que tienen esta problemática donde no pueden perder. Sí. Yo hoy puedo decir, estoy contento este, con un niño porque hoy me dice, Juan, hoy jugué sin hacer trampa, ¿no? Con lo cual, bueno, pero bueno, es muy trabajoso, digamos. Y en los adultos, cuando uno los recibe y te empiezan a contar en forma, eh, sin ningún tipo de emoción toda su vida, uno Mm, tiene que ahí empezar a hacer puntuaciones, cortar, bueno, así paremos, es. ¿no? Sí. Eh, y esto me parece, yo creo que es una patología de vínculo, porque no sé si es una clínica de lo vacío esto. Mm, muy interesante, Juan. Sí. Sí, Muy sí. interesante. Alberto y Ani, les doy 30 segundos la palabra a cada uno para ir cerrando. Bueno, yo quería volver a agradecer por el espacio, la posibilidad. Y sí, es complicado, ¿no? Respondiendo un poco a lo que vos planteabas, Mirta, en tan poco tiempo poder especificar, digamos, uso tu significante, en torno a, digamos, a los casos, porque en realidad uno siempre piensa en el caso por caso, pero en un diálogo así más coloquial y de tan poco tiempo, hay una tendencia como a clasificar, ¿no? Yo creo que eso es lo que está en juego, ¿no? Que intentamos clasificar lo inclasificable en realidad, ¿no? Porque es cierto que la toxicomanía no es lo mismo que la adicción. Bueno, eso lo podemos desarrollar en otro momento, ¿no? La toxicomanía tiene que ver con tóxico y la adicción tiene que ver con la ludopatía, con la adicción al sexo, no es lo mismo, nada es lo mismo. Así que sí, sí, lo que vos decís es así, estoy de acuerdo. Bueno, gracias. Bueno, bueno, muchas gracias. Es un momento lindo el poder compartir estas cuestiones a veces tan difíciles en la clínica, pero movido por esta presentación, recorté una frase de Roberto Art del juguete rabioso, que él lo empezó a escribir él a los 19 años. Este fue publicado en 1924 y el personaje, Silvio Astirt, era un adolescente, ¿sí? Y lo que él dice es que no, él pocas veces se le cruza la idea del dinero como el medio de conseguir lo que confusamente desea, mas lo tienta el sueño de la gloria, de la fama adquirida a cualquier precio, convirtiéndose en un bandido o en un héroe. No importa, pero convirtiéndose en algo que lo saque del anonimato y lo lance duramente al centro mismo de la vida, haciéndolo participar de ella de manera consciente, real, feroz. Que lo señalen por ladrón o por genial, pero que lo señalen, que lo vean, lo nombren en voz alta, sepan que existe. Me parece que hay mucho de esto, ¿no? Y en esto que decía Juan, yo creo que sí, que no hay nadie que no hubo un otro que escuchó algo diferente. Esa es una de las cuestiones. Ujú. Bueno, muchas gracias, Alberto, Ani, súper interesante y muy generoso. Así que, Tenemos que ¿cómo? dejar.
Muy buen encuentro. Les quiero decir que la próxima actividad de esta comisión de formación permanente va a tratar sobre el enfermar de realidad, cuando la realidad contamina el campo analítico. Va a estar Raúl Tebaldi y va a moderar Juan Pineta. En septiembre. No tengo la fecha exacta, no sé si Mirta El 15 de todavía. 15 de ¿Cuándo? septiembre. 15 de septiembre. 15 de septiembre, me parece. 15 de septiembre. Nos volvemos a ver entonces. Bueno. Bueno, buenas noches. Bueno, bárbaro. Buenas Gracias, noches. Alberto y Ani, muy interesante. Bueno, Chao. chau, chau. Hasta luego. Chao, muy bueno. Gracias. Muy rico.